Dios Todopoderoso. Vamos a aprender qué significa obispos y vamos a aprender cómo podemos ser obispos, tal vez no ministeriales, no de ministerio ni de nombre, sino de profesión, que vamos a retener nuestra profesión para la cual fuimos llamados. Y vamos a ver, esto es lo que significa obispo. Un obispo es un fiel que supervisa una congregación y a los pastores o sacerdotes y que tiene la responsabilidad de ministrar los asuntos espirituales y temporales de la congregación, que vamos a traerlo más cerca de Dios todavía. Somos responsables de nuestra salvación y de cómo dirigimos nuestra vida. Y es muy importante, hermanos, ser, por decirlo así, un obispo, un siervo de Dios. Es muy importante saber lo que nosotros debemos hacer. La salvación, como siempre decimos, es gratuita y es por mera gracia de Dios. Pero cuando esa gracia de Dios está en nuestros corazones, nuestra vida cambia completamente. No somos las mismas personas de antes. Si antes éramos peloneros, chismosos, no sé, riñosos, y en Dios es totalmente diferente. Ahora nuestra vida va cambiando. Entonces, quiero que esta noche, bueno, todos nosotros juntos aprendamos a ser obispos de profesión, aunque no de ministerio, pero sí de profesión, porque es requerible para nosotros como cristianos dar un buen ejemplo. Quiero llevarlo a Tito, capítulo 1, vamos a leer del 1 hasta el 16, que es de lo que vamos a hablar esta noche, de cómo ser obispos y de cómo tener un buen testimonio. Padre, gracias en el nombre de Cristo. Dice la Biblia así. Si quiere también ponga atención, pero ponga mucha atención. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960, así que solo póngale mucha atención. Guárdeselo completamente en su cabeza. A veces, hermanos, pasa que aplicamos un versículo y pues por nuestra ignorancia a veces lo sacamos fuera de lo que es su contexto, de lo que realmente se está hablando. Pero ponga atención, vamos a leer uno tras otro, y de esa manera es como Dios nos va a hablar. Padre, gracias. Amén. Dice Pablo, Tito capítulo 1, vamos a leer. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y aquí dice que es la fe, ¿no? Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y aquí va a mencionar a un obispo, Tito, verdadero hijo en la común fe. Y esta común fe es gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora vamos a leer esto. Requisitos de ancianos y obispos, que parte de estos requisitos nosotros tenemos que tenerlo como cristianos, no simplemente es de los ancianos. Y ya les dije que vamos a aprender obispado, como les dije, no de ministerio, pero sí de profesión, porque es muy necesario para nuestra vida ser ejemplos. Dice, por esta causa te dejé en Creta. Creta era una ciudad.
para que corrigieses lo deficiente, o sea, lo malo, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo mandó a Timoteo que estableciese ancianos en cada ciudad, así como él le había mandado. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, o sea, no riñoso, no codicioso de ganancia deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal cual ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, estamos leyendo un punto que todos nosotros como cristianos tenemos que tener, no simplemente los ancianos, y como le dije, somos como obispos, dice, porque es necesario que nosotros como cristianos seamos irreprensibles como administradores de Dios, que no seamos soberbios, que no seamos iracundos, o sea, que no digamos malas palabras, que no digamos palabras deshonestas, malas, con fuerza, con grosería, que nuestra vida sea totalmente diferente a esa, porque a veces como cristianos pensamos que nada más con venir a la iglesia ya tenemos solucionado todo, y la verdad es que la Biblia nos manda a no ser así, que seamos irreprensibles como administradores de Dios, y no soberbios, y no pendencieros, y no iracundos, y no dados al vino. O sea, no borracheras, nada de esas cosas, no groserías, no malas palabras, ser personas honestas, ser buenas personas. Le pregunto, ¿estos requisitos simplemente son para ancianos y obispos, o también usted cree que Jesucristo anhela de nosotros esto? Jesucristo anhela de nosotros esto, que seamos diferentes personas. Ahora les voy a seguir leyendo lo que es un buen obispo. Dice que sino que sea hospedador, amante de lo bueno, de las cosas justas, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, que sea justo, santo, sobrio, que se mande a sí mismo, que no se deje manipular por otras cosas o enseñanzas que ya vamos a ver de lo que está hablando el apóstol Pablo a Tito. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal cual ha sido enseñada. Tenemos que retener la palabra de Dios fiel, tal cual está escrita en la Biblia. O sea, no tenemos que cambiarle absolutamente nada a la palabra de Dios. Es por eso que a veces uno recalca siempre que es muy, pero muy, muy importante leer bien, leer absolutamente bien, no saltearse ni de aquí para allá, porque a veces cometemos errores. Bueno, después lo digo. A veces cometemos errores, ¿verdad? Si salteamos de aquí para allá, o abrimos, por ejemplo, en la Biblia y dice uno, ¿verdad? En su ignorancia, en su analfabetismo, tal vez, por decirlo así, sin deseos de dañar a nadie. Decimos, a ver qué Dios me va a hablar. Y voy a un lugar y dice, Dios bendice y tales cosas, y esto y lo otro, y Dios ama, y Dios aquí, Dios allá.
Y a veces si seguimos leyendo está dando algunas cosas de juicio, ya sea para su pueblo o para otras cosas, pero tenemos que prestar bien atención de lo que estamos leyendo. Tenemos que ir correctamente. Por ejemplo, si nosotros queremos escanear o desglosar completamente Tito, es una sola carta. Y habla mucho acerca de esto. Por ejemplo, habla de los requisitos. Luego en el capítulo 2 habla de la sana doctrina. Y luego en el capítulo 3 habla de que somos justificados por gracia. Y básicamente todo está en el capítulo 1. Solo le da como un entre. Entonces, si nosotros sabemos leer todo completo, vamos a entender exactamente lo que es Tito. Vamos a entender exactamente la carta de Tito, la carta que Pablo le mandó a Tito. La vamos a entender bien tal cual. Porque, hermanos, esto no es como que vas a venir y te va a dar luz y va. No, esto está clarísimo. El apóstol Pablo le escribió a este hombre porque estaba claro. Él solamente dio ordenanzas y que este Tito haga tales cosas. Lo mismo es para todos nosotros. Todo en la Biblia está clarísimo. En cuanto a la salvación, en cuanto a las cosas de la misericordia de Dios, las bendiciones, también cómo es que se van a perder, todo está clarísimo. No hay nada oculto. Hay muchas cositas que podríamos no entender, como algunas profecías o el Apocalipsis, pero en cuanto a la salvación, hermanos, está clarísimo. Y a veces no las entendemos por falta de escudriñar la Biblia. A veces no las entendemos por falta de escudriñar la Biblia. Por ejemplo, si nosotros leemos todo lo que es Éxodo, Levíticos, vamos a encontrar muchas cosas y simbologías de lo que era Jesucristo antes. Pero esto es lo que pasa. A veces nosotros pues no sacamos el tiempo para saber lo que está allí. Y después, a veces cuando las personas nos enseñan o nos hablan de algunas cositas, nos dan un poquito de lo que en realidad es y nosotros nos quedamos con ese poquito. Y cuando ya nosotros lo procesamos en nuestra mente, ya lo estamos cambiando. Y eso conlleva a una herejía, que nos hemos apartado de lo que es la palabra. Hermanos, en los tiempos antiguos, al pueblo de Israel se le dio una ordenanza de que mantuvieran esta palabra en sus corazones. Y esa gente hasta el día de hoy, desde niños pequeños, sus padres, los que son judíos, ¿verdad? Desde pequeños sus padres les andan inculcando las cosas de Dios y se aprenden de memoria lo que es la palabra de Dios, lo que es la Torá, ¿no? Que para nosotros pues Cristo es todo para nosotros, todo. A ellos todavía no creen en Jesucristo y por alguna razón Dios tiene algún plan con ellos. Pero nosotros como personas cristianas que somos, nuestro deber es leer la Biblia y leerla bien. Hermanos, si nosotros, como le digo, solamente vamos y leemos, ¿verdad? El versículo 3 de Timoteo, capítulo 3, hermanos, no vamos a entender nada. O tú vas y lees Génesis capítulo 39, pero no sabes lo que dice el 38, ni el 40, ni el 41, no vas a entender nada. Y por eso nuestro tiempo está pasando por esas cosas de ignorancia y hemos aprendido a creer más en cosas como experiencias y cosas de eso. Pero lo mejor para nosotros, lo mejor es que escudriñemos la palabra de Dios. Esto es lo mejor que nosotros podemos tener. Es lo mejor, hermanos. No tenemos nuevas revelaciones, ni va a haber nuevas revelaciones. Nuestra revelación completa ahora es Cristo. Dependemos totalmente de Cristo. Toda nuestra fe se basa en Cristo. Nosotros ya no tenemos nuevas cosas. Dice la Biblia, Timoteo,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya no tenemos más nuevas cosas que aumentarle a la palabra de Dios. Ya está dado todo, aquí está todo, y solamente es cuestión de escudriñar la Biblia, ¿verdad? Solamente es cuestión de eso, de leerla, de ir un día a tu casa, ¿verdad? Estar ahí un momento, abrir tu Biblia, lees Génesis, léetelo completo, no te va a hacer, es más, si te lees solo el 30, no vas a entender por qué pasó el 30, léetelo completo, aprendamos a contar del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y lleva una secuencia. Imagínense, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, casi son un solo libro. Y hay cositas que Éxodo no dice, pero sí lo dice Deuteronomio, y hay cositas que vienen así. Entonces son un solo libro. Y hermanos, nuestro deber como personas cristianos es saber lo que hay allí. Miren, por ejemplo, hay algunas fiestas que nosotros como cristianos desconocemos. Y le voy a nombrar una para que se le despierte la curiosidad. ¿Usted sabe qué son las fiestas del Purim? ¿Sabe qué son las fiestas del Purim? Las fiestas de las suertes. Perdón, lo que es echar suerte sobre dos animales. Que uno iba a Azazel, ¿qué significa para Azazel? ¿Qué significa para Jehová? ¿Verdad que no? Pero ahí está, y está completito, y está enterito, y está entendible, y está al alcance. Es como cuando usted va y le enseña a un niño, esto es la A, esto es la B, está clarísimo, está súper claro, no hay cosas escondidas, hermanos, ahí está todo. Y también cuando estudiamos bien la Biblia empezamos a comprender que en el Antiguo Testamento no todas las promesas nos van a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras promesas, la que nos dio Cristo, es que nos va a dar vida eterna algún día. Y esa es la más grande promesa que nos ha dado Cristo. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento donde Dios, el Padre, promete a su pueblo. Y a veces no entendemos esas cosas. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la Biblia. Y si la escudriñáramos, si leyéramos los capítulos anteriores, los versículos anteriores, nos daríamos cuenta de que está hablando exactamente a su pueblo de Israel. Y muchas veces algunas de esas promesas quedaron abolidas cuando vino Cristo. Porque Cristo es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento, es la obediencia perfecta, es el sacrificio perfecto. Quedaron abolidos cuando Cristo hizo todo. Pero tenemos que estudiar esto. Y hermanos, de verdad, como le digo, no es nada difícil, es fácil de entenderlo. Por lo menos aquí estamos leyendo algo de cómo deben de ser los obispos, los ancianos. Y está entendible, o a algunos de nosotros nos cuesta entender lo que estamos leyendo ahorita. Nos cuesta, ¿va que no? Está tan simple y tan sencillo. Dios nos ama demasiado porque nos puso estas cosas brillantes a la luz. O sea, cualquier persona, vienes tú y dices, ok, aquí está, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es un obispo? No es decir, un administrador de Dios, una persona cristiana, pues. Es necesario que sea irreprensible. Eso es todo. Está clarísimo. No tiene cosas donde yo le pueda, no le voy a ver esto. No, está clarísimo. Vamos a ir leyendo mejor. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, o sea, personas que les gusta, no sé, rebeldes, peleadores de las cosas buenas, ¿va? Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión,
a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mira, hermanos, vamos a hacer una pausa en este versículo que dice, porque hay muchos rebeldes, por decirlo así, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Que vamos a hacer una pausa en eso. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía una señal por lo que era el pueblo de Dios, y pasa que al octavo día ellos eran circuncidados. Ellos eran, bueno, la cosa es que eran circuncidados. ¿Alguien sabe lo que es circuncidación acá? ¿Todos lo saben? ¿No? Okay. Bueno, circuncisión era una señal del pueblo de Israel, que a la parte de los varones le quitaban el pellejito de la parte de los varones. Y eso está en la Biblia, eso es la Biblia. Eso era circuncisión, y eso era la señal por la cual era el pueblo de Dios. O sea, Dios le dice, esta va a ser la señal que ustedes me darán a mí, que todos los varones al octavo día de nacido se van a circuncidar, se van a quitar ese pellejito, y esa será la señal que ustedes son mi pueblo. ¿Ya entendemos la circuncisión? Ok, bueno. Ok, el pueblo de Israel era circuncidado, y esa era la señal. Ahora, cuando viene Jesucristo, muchos de ellos comienzan a creer en Jesucristo y comienzan a decir, oh sí, Pablo, buen apóstol de Cristo, y empiezan a seguir a Cristo. Y poquito a poquito empezaron a escuchar predicaciones de los judíos, y que se mezclaba con las predicaciones de Cristo, y empezaban a ver a Cristo, pero también veían que la salvación era por medio de la ley. Entonces obligaban a sus hermanos, a la congregación, a decirle, Dios quiere que ustedes se vuelvan a circuncidar, cuando Pablo había enseñado claramente que Dios a nosotros todos nos había circuncidado el corazón y nos había quitado la malicia, por decirlo así, ¿no? Nos había quitado el pecado, pues ahora nosotros ya teníamos el corazón circuncidado, ya somos el pueblo de Dios, y la gracia vino sobre nosotros. Pero ¿qué pasó? Estas personas, aún cuando predicaban, les decían al pueblo, así como ustedes les decían, ustedes tienen que circuncidarse, y veían otra vez a las obras de la ley, por decirlo así. Y este es un ejemplo. El día tal vamos a hacer un culto donde vamos a quemar varios corderos, los vamos a degollar y los vamos a poner en la lumbre para el perdón de sus pecados. En el Antiguo Testamento estaba bien, pero en el Nuevo Testamento, desde el nuevo pacto de que Cristo vino, ya no está bien. Un cordero no puede ser matado por nosotros para expiar los pecados. Por eso tenemos a Jesucristo. Entonces, eso era lo que hacían estas personas. Y dice así, a los cuales es preciso taparle con la boca, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y escuche, vamos a seguir leyendo. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Y escuche esto: no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ok, cuando dice fábulas judaicas, está hablando de muchas otras cosas que estas personas que se decían ser cristianas
venían y predicaban fábulas judaicas. Es decir, les decían a las personas, por ejemplo, lo que es muy conocido acá para nosotros y para todos, que es como algo judaico, que los ángeles empezaron a salir con las mujeres y tuvieron hijos. Eso era una fábula judaica. Y la gente de ese tiempo lo creía. Lo creía. ¿Y por qué? Porque no retenían las buenas palabras que pues los apóstoles dijeron. Porque nuestra primera raíz de todo nuestro conocimiento era Cristo. Cuando Cristo vino, Él hizo muchos milagros. ¿Para qué? Para que la gente comenzara a creer en el Evangelio. Después de esto vienen los apóstoles y los profetas, que fundan las primeras doctrinas, cómo se debe ejercer el ministerio, cómo es el Evangelio, y empiezan a fundar todas estas cosas los apóstoles y profetas. Y por eso tenemos que estar edificados en estas cosas, en esto, lo que está hablando. Tenemos nosotros que estar en esto y no creer a cualquier fábula. Antes había fábulas judaicas y ahora hay muchas fábulas también de hombres que creen tener experiencias con Dios, pero las cosas buenas de Dios son reveladas así exactamente como está esto. ¿Cómo? Sé obediente, ama a tu prójimo, ama a Dios con todo tu corazón, apártate del pecado, quítate del mundo, ya no seas más como antes, busca a Dios y ámalo con todo tu corazón, muéstrale a tus hijos las cosas buenas de Dios. Esas son las predicaciones que están ahí. Pero pues ahora hay muchas cosas, hay profecías, y nosotros como cristianos debemos de juzgarlo todo con justo juicio y estar al pendiente de no caer en esas cosas. ¿Por qué? Porque en estos tiempos es muy fácil. Es muy fácil. Muy fácil que alguien venga, que tenga elocuencia y que diga: oh, Dios me mostró que tú aquí, tú allá, y esto y lo otro. Esto hermano, es tan fácil jugar con la mente de la gente cuando no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Es facilito, muy fácil. Pero la palabra de Dios es esta, o el evangelio de Dios es esto: que obedezcas, que ames a Dios con todo tu corazón. ¿Para qué? Para que algún día Él te dé vida eterna. Que eso es por lo que nosotros estamos luchando, hermanos. Y está tan clarito ahí. Hay muchas cosas, como le digo, algunas profecías que no sabemos qué son, las dejamos en paz porque no sabemos qué son. Hace unos días, hace rato estaba escuchando un testimonio de una persona que habla mucho sobre la palabra de Dios, que lee mucho y está siempre dando temas así como estos, donde ama a Dios, quiere a Dios, ama a tu prójimo, sé buena persona, trata de ser lo mejor mientras estés en la tierra, cosas así. Pero él se puso a juzgar una profecía que un hombre estaba diciendo que Cristo venía entre el 17 y el 19 de este mes, porque había tales fiestas que no sé qué, que tenía que ser luna llena. Hermanos, mucha gente cree esas cosas. Posiblemente para usted, ¿verdad? Para nosotros que estamos aquí, que estamos siguiendo nosotros, tratando de seguir a Cristo, que no creemos en esas cosas, es un poco absurdo decir: oh no, Cristo tiene que venir del 17 al 19. Para mí es un poco absurdo. No puedes decir qué día va a venir Cristo, porque nadie lo sabe, solamente Dios. Y Él en su sola potestad lo tiene, y Él sabe cuándo va a venir, ¿verdad? Eso es todo lo que sabemos. No puedes poner fechas, pero hay personas que se atreven a poner fechas. Y así como hay personas que se atreven a poner fechas de esas cosas, hay personas que hablan otras cosas que no son el evangelio. Cosas que no son el evangelio, que ni siquiera tienen que ver nada con el evangelio. Hermanos, a veces uno escucha tantas cosas, testimonios de gente que va al infierno y todo, que va al cielo y todas esas cosas. Hermanos, yo no necesito ver el infierno para saber que existe. Cristo habló de él.
Tampoco necesito ir al cielo para saber que existe. Cristo habló de Él. Por eso se supone que estamos siguiendo por fe. Por fe. Tú no necesitas ir al infierno para saber que el diablo está allá. Es más, ni siquiera sabemos cómo es el diablo, hermanos. Ni siquiera sabemos qué rostro tiene o qué cosas. Y no tengo la cabeza de imaginarme que tiene cachos o cosas. No quiero mezclarme con esas cosas. Prefiero decir, el diablo existe, sí. Y es tentador, sí. Y es el enemigo de Dios y de nosotros, sí. ¿Qué más podemos decir de él? Pues nada más. No sé qué más. Que está en el infierno, que hace esto, lo otro. Cosas sencillas que usted le puede decir, no tiene patas de cabra, tiene patas de caballo. No, nos vamos a enfocar en Dios y en la palabra de Dios. Solamente en Dios. Hermanos, cuando aprendamos a leer nuestra Biblia diariamente, vamos a salir de la ignorancia. Y cuando alguien nos predica, lo vamos a juzgar absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle, porque uno así lo juzga. Eso no está en encubrimiento. La Biblia dice que nosotros tenemos que juzgarlo todo y retener las cosas buenas y desechar las malas. Así de clarito. Y hasta ahorita lo que les he leído, pues está allí, ¿no? Usted sabe, usted acaba de ver. Así debemos de analizarlo todo. Cuando escuchamos hablar a otra persona, sí, vamos a analizarlo. Vamos a ver qué tan cierto es. Lo voy a probar con la Biblia. A través de la Biblia se prueba todo. Si hablas verdades o hablas mentiras. O hablas un poquito de verdad y otro poquito de cosas. Pero así es la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo ya. Creo que tenemos sueño todo, ¿no? Dice, no atendiendo fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hasta en su mente y su conciencia están corrompidas. Y escuchen lo que es esto, lo más interesante, y con esto vamos a cesar esta palabra esta noche. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea que lo contrario de eso tendría que ser, tenemos que conocer a Dios con nuestros hechos, demostrarlo, ¿va? Y ser aprobados en toda buena obra. Eso es un buen cristiano, es un buen obispo, es un buen anciano, es una buena mujer, es una buena hermana de la iglesia, es un buen hermano de la iglesia, es un varón de Dios, eso es una mujer de Dios. Cuando son aprobados, cuando son aprobados, cuando hacen buenas cosas para Dios, cuando hacen buenas cosas, eso es un varón de Dios, es un ministro de Dios. Así que, hermanos, pues este es el punto principal. Retengamos siempre las cosas buenas y leamos la Biblia y mucho. Y de verdad que le animo con todo mi corazón, con todo mi corazón y anhelo, que la escudriñemos bien. Si empezamos Mateo un día, échele ganas al 1, al 2, al 3, al 4, para que vaya pasito a pasito y sabiendo por qué Cristo hizo tales cosas. ¿Por qué Cristo sanó a aquella persona? Porque allí está clarito. Porque Cristo sanó a aquella persona. Porque Cristo no sanó a aquella persona. Está clarísimo. Échele ganas, como le digo, desde el 1, 2, 3, 4, 5 y así, poquito a poquito, hermanos. Nadie le dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que leer una hora. Sí, hay mucha gente que no se le da lo de leer. Les cuesta, sí. También hay audios bíblicos y los puede poner usted ahí y está escuchando y está escuchando y está escuchando cosas buenas de Dios. Que Dios bendiga a esa gente que hizo los audios bíblicos, hermanos. Pero esto es simple y sencillo.
Si usted lee el 1, 2, 3, 4, va a aprender. Si se saltea el 5 y luego el 7 y anda por el 10 y anda por el 15, el 20, hermanos, no va a aprender. No va a aprender así. Echémosle ganas. Las cosas que Dios quiere de nosotros es pues, que seamos irreprensibles, buenos administradores, no iracundos, no dados al vino, no peleoneros. Son cosas buenas, hermanos, está clarísimo, pero clarísimo. Y que sí, le voy a decir, cuesta ser así. Pero hermanos, tenemos la ayuda de Dios, que es un profesional ayudando a gente perdedora. Nosotros somos malos y pecadores, pero Dios nos puede ayudar. Él nos puede ayudar. Y enfóquese en ese milagro, en que Dios lo cambie. Porque hasta ahorita, hermano, pues somos malos, pero enfoquémonos en ese milagro. Que Dios nos cambie, que ese sea su anhelo más grande, sentir como Dios siente, que sea ese su anhelo más grande sobre todas las cosas. Cambiar, ser diferente. Todos los días, hermanos, le pido a Dios que me cambie, que me haga diferente. Esa es la cosa más grande. Un día, hermanos, anhelo no pecar. Y ese día va a llegar, porque Dios nos va a llevar con Él. Y ese día no vamos a pecar más. Y ese es el anhelo más grande que podamos tener. Les animo de verdad, hermanos, que tengamos ese deseo. Que ese sea el milagro de su vida, hermanos. El más grande. Que ese sea cambiar y ser mejores personas cada día. Que Dios les bendiga mucho. Espero que pues hayamos aprendido que leamos la Biblia, que no escuchemos fábulas, que retengamos cosas buenas, desechemos las cosas malas, que leamos mucho la Biblia para saber las cosas buenas y las cosas malas. Que Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Pónganse sobre sus pies, hermanos.